Muy bien, siempre es un placer estar aquí en el Seminario Masters y en la Iglesia Grace. Se me invita a lugares de vez en cuando y ustedes jóvenes, hombres con niños pequeños, saben que hay un lugar al que ustedes llevan esas peticiones antes de los ancianos, es mi esposa, y hay una petición que hago, Master Seminary Grace, y dice, y me recibe me dice, adelante, por favor, con emojis, siempre dice adelante. Es siempre nuestro placer aquí. Nuestros corazones están entrelazados con Grace y el Master Seminary. 1 Pedro 5, versículos 1 a 4 es en donde vamos a estar. Entonces, pasen ahí y vamos a cubrir esos versículos en acerca del tema de pastoreo. Ese fue el tema que se me asignó cuando se me dijo que el tema para el mes era pastoreo. Realmente no podía pensar en un mejor texto que tocar que este en particular. Y el pastoreo realmente está cercano a mi corazón. Yo soy un pastor en una iglesia. Yo no me concentro en ser un orador itinerante. El gozo de mi vida no es hablar en conferencias, ni siquiera está en estar aquí a lo largo de la semana. Yo disfruto estar en mi iglesia, disfruto estar con nuestra congregación, y el rebaño de Dios es algo que es muy importante, y todo pastor tiene que darle la prioridad a eso. Y yo creo que estoy seguro de que ustedes lo saben y tienen una convicción de que la iglesia local merece a hombres que aman a la iglesia local. Y la iglesia local merece hombres que son fieles, pastores que cuidan del rebaño de Dios, que de nuevo, estando de este lado de los 40, veo a hombres más jóvenes, y la tendencia que estoy viendo es que pastores jóvenes o pastores en preparación, fieles y buenos, no hay muchos. No hay muchos hombres que están dispuestos a mudarse aquí desde Sudáfrica, como escuchamos en este testimonio, e irse al Valle del Antílope y tolerar el calor y mudar a su familia para prepararse, para apacentar a la grey de Dios. Creo que hay muchas maneras en las que la gente abordan de manera errónea el ministerio pastoral. Claro que tienen muchos hombres que es un trabajo cómodo y entran al trabajo para aparecerse una vez a la semana y predicar en una especie de discurso automotivacional, y después se van y recogen su cheque. Eso no es pastoreo. Otros les dicen, y se me dio este consejo a alguien que tenía un enfoque metodológico y teológico diferente: el pastor es como un presidente, es más como un negocio, que no debes pasar mucho tiempo en la preparación de sermones, debes pasar la mayoría del tiempo en la innovación y en analizar cómo puedes sacar, obtener más utilidades y tener unos cuantos eventos, un discurso motivacional el domingo, y tiene una carrera. Y aún así hay una tendencia que ha estado existiendo ya por más tiempo del que nosotros hemos estado en el ministerio. Hombres que nunca dejaron la mentalidad del locker, de los vestidores, y ellos se defienden el uno al otro sin importar por qué, pero están confundidos acerca de lo que significa ser fieles a la verdad. Son de Apolos y de Pablo, y entonces están más satisfechos con preservar la unidad, aun si eso significa tolerar el error. Son los que son de Pablo, son de Apolos, son más leales a su tema, a su equipo, o de lo que son leales al Evangelio. Y después, finalmente, el que es más popular en la actualidad. Algunos piensan que el ministerio pastoral es una manera que es todo incluido, que abarca todo, y la homosexualidad y otros asuntos sociales, todos son relativos. Hay algunos que piensan que su trabajo consiste en construir puentes con todo el mundo, y estás bien quién eres y no importa con quién estés, y el Evangelio es simplemente una manera de meter a todo el mundo y dejar que todo el mundo venga a Cristo. Y él realmente no es demasiado dogmático, realmente no hay nada binario en eso, y ciertamente eso no es pastorear, eso no es ministerio pastoral. Si tú ves a tu alrededor el panorama que nos rodea, la sociedad está de cabeza, inclusive en la iglesia. Las ovejas están confundidas, la gente se está preocupando dónde están los líderes, en qué confiar, cuál es el tipo de iglesia correcta. Recibo continuamente cada mes emails que me dicen: Fui salvo de esto, X, ¿y ahora qué hago? ¿Qué creo?", me preguntó una mujer. ¿Qué debo creer? ¿Qué crees tú? Yo voy a creer lo que me digas. Y yo pensé en decirle por un email: eh, soy un cesacionista, premilenialista, cesacionista,
dispensacionalista, pero no lo dije. Y la gente viene y te pregunta, ¿Génesis es literal o no? Literal, créelo, sí. No, simplemente están confundidos y están desesperados. Conforme veo este texto y veo un contexto cultural en el que la iglesia estaba atravesando por un tiempo difícil también, diferente, claro. La persecución en ese entonces, cuando Pedro escribió su carta, es un poco diferente de lo que experimentamos en Estados Unidos. Nuestros líderes no han quemado la ciudad, nos están culpando por eso, pero la sociedad sigue presionando al cristianismo y no es tan popular ya ser un cristiano si no haces concesiones. Es especialmente algo que no es popular. Necesitamos a hombres con agallas. Necesitamos a pastores que no son tan cobardes como que huyen. Necesitamos hombres de Dios que llegan corriendo y protegen a las ovejas en lugar de que huyen y se cuidan a sí mismos. 1 Pedro 5 creo que nos ofrece una fuerte exhortación que necesitamos tomar a pecho. Así que leámoslo. Pedro escribe, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos juntos. Padre, conforme llegamos a tu palabra ahora, como hombres que ya estamos pastoreando tu rebaño y como hombres que se están preparando para ser pastores y aquellos que aspiran a ser obispos, pastores, humildemente nos postramos ante la autoridad de tu palabra. Ayúdame por tu Espíritu a proveerle a estos hombres la sabiduría que solo viene de tu palabra. Motiva nuestros corazones para ser hombres que son fieles a la verdad, que seamos leales a ti, solo a ti. Ver a tu pueblo como tú los ves, con ojos llenos de amor, con una motivación por ser responsables hacia ellos, con gozo. Ayúdanos ahora por tu palabra a ser hombres que te encuentren un día y oigan las palabras bien, buen siervo y fiel. Pedimos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Pedro en el primer versículo de este capítulo dice, ruego. Claro que ustedes saben, para este punto, si ya han avanzado algo en el seminario, aquí en el griego dice por tanto, y ese por tanto se refiere a lo que dijo antes. Y Pedro le está escribiendo a personas que están siendo perseguidas y no les dice tranquilos, tranquilos, no se preocupen. Él de hecho les dice que vivan de una manera que es fiel al Evangelio y que vean el fin como su esperanza en medio de una cultura que está de cabeza. Se les dice muchas cosas a los creyentes acerca de su ciudadanía, tanto aquí en la tierra como en el cielo, a que sean fieles en su ciudadanía aquí, a que sean fieles a los líderes, a los gobiernos, no traer menosprecio al Evangelio, sino que sean obedientes y fieles, sino que más que eso, dice en 1 Pedro 3, dice a los maridos y a las mujeres que aún en medio de momentos difíciles, el matrimonio todavía es algo que es sagrado y necesitan ser fieles a eso. Él los alienta a vivir en armonía y a ser amables unos a otros en la vida dentro de la iglesia, no como ciudades de lugares regionales, sino como aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Esencialmente es debido a todo eso. Hagan esto y Él glorifica a Cristo de una manera hermosa en los primeros capítulos, elevando su posición como el resucitado, como el exaltado, como aquel que ha comprado a la iglesia y entonces Él los ha llamado a ser santos como Él es santo, inclusive en medio de momentos difíciles. Es bastante claro, si ven a lo largo de las primeras páginas de esta carta, que los cristianos van a sufrir y entonces tiene sentido que aquí ahora Él dice, por tanto, entonces, en base a todo eso, ruego a quienes, a ustedes ancianos, ustedes que son pastores y supervisores de las ovejas. Si las ovejas van a sufrir, sin duda alguna, ¿no vamos a sufrir nosotros? Claro. Si vamos a ver a las personas que guiamos sufrir, nosotros como líderes también vamos a sufrir estos
Son ovejas que están asustadas, que no saben qué hacer, qué está pasando, dónde está arriba, arriba, qué es izquierda, izquierda, dónde está derecha, y no saben a dónde acudir. Necesitan líderes que los guían y que sean fieles en medio de una sociedad que está con tantos problemas. Observen ancianos, que es plural, que nos recuerda que la iglesia no es nuestra. Si tú eres un pastor, no eres el pastor. Cristo es el gran pastor, el de las ovejas. Tú eres un pastor a quien se te ha encomendado una administración y tú tienes una responsabilidad de ver al cuerpo y verlo como alguien que está calificado para liderar este cuerpo que no es tuyo. Y usa la palabra aquí ancianos y ciertamente se relaciona a lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 3, 1 al 7, en Tito 1, 5 al 9, hombres piadosos, calificados, espiritualmente maduros, que pueden ser afirmados por la iglesia. Como puedes ver, no puedes pastorear la iglesia si tú no has probado ser fiel en la iglesia. Es muy difícil porque las ovejas se meten en problemas y el mundo se vuelve desafiante. Y si no has probado el mostrar, agarráigate a ti mismo para estar ahí. Y tú, francamente, no eres necesitado en la función de pastor o anciano. Es mejor ser parte del rebaño. Es mejor ser un laico. Si tú no has probado el ser fiel, agárrate de alguien, por ejemplo, que es fiel, pero no trates de ser alguien que no eres y no estás calificado. Y en el versículo 5 Él les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad significa cuidar o atender. Y pensamos en lo que hace un pastor, él guía al rebaño a aguas quietas. Él lleva a las ovejas a pasto que no ha sido comido. Y a pesar de que está saliendo ahí el aceite y se están apegando las moscas a las ovejas y están en peligro, el pastor las cuida y las limpia. Cuando hay peligro, él las protege de eso. Él pastorea la grey de Dios que está entre vosotros, entre ellos mismos. Lo que viene a la mente ciertamente las palabras de Jesús a Pedro en Juan 21:16, cuando dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Sí, te amo. Tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice Jesús? Entonces, pastorea, cuida a mis ovejas, el cuidado del rebaño. Y entonces Pedro, bajo el comando, bajo la autoridad de Cristo mismo, ahora manda a los ancianos con las mismas órdenes. Ahora, de nuevo, observen, no solo observen el quién y el cuándo. La grey, el rebaño que está entre vosotros, los que están ahí. No pastoreamos a la sociedad. No pastoreamos al mundo. Tu trabajo no consiste en congregar a la gente que está en la sociedad, que está en contra del Evangelio, y hacerlo apetecible para ellos y tratar de pastorear a todo el mundo. Así es como los cabritos terminan en el mismo rebaño que las ovejas. Ahí es en donde terminamos, en donde está la iglesia en la actualidad. El Evangelio las transforma y después nosotros las pastoreamos. Nuestra primera función nuestra primera responsabilidad para con la sociedad es evangelizarlos, no pastorearlos como ovejas. En este momento hay muchas personas que tratan al mundo y a la iglesia igual. Y están tratando de evangelizar a la iglesia con un evangelio que parece ser nuevo y están tratando de pastorear al mundo. Entonces, ¿cómo se ve? Pastorear de la manera correcta. De una manera correcta en un mundo que está mal. Permítanme presentarles 6 exhortaciones con implicaciones de este texto. Y el primero es que un pastor va a sufrir. Esto está en sus notas que se les han provisto en su boletín. Las pueden escribir o seguir. O escribir, hay pensamientos que quieran escribir o pensar después. Claro que esto se presenta en el texto. Es implícito en el texto que un pastor va a sufrir. Se infiere por el texto aquí. Cristo sufrió. Tú vas a sufrir. Los apóstoles sufrieron. Tú vas a sufrir. La gente sufre bajo nuestro cuidado. Tú vas a sufrir. Jesús dijo en Juan 15:18, primordialmente a sus discípulos, pero de manera secundaria a todos aquellos que siguen a Él, el mundo os aborrecerá. Pero ¿a quién aborreció primero? A mí me aborreció primero. Jesús lo dijo. No les sorprenda si sufren. Pablo en las epístolas pastorales, cartas específicamente dirigidas a Timoteo, acompáñame en los padecimientos por el Evangelio. 2 Timoteo 2:3. Sufre padecimientos como un buen soldado de Jesucristo. Un soldado sufre. 2 Timoteo 2:3.
y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si quieres vivir así, vas a ser perseguido. 2 Timoteo 3:2. Entonces un pastor sufrirá. Número 2. Si ves lo que dice a continuación, en el versículo 2, ve, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. La palabra cuidando aquí es episcopeo. Epis sobre escopeo, lo cual significa la marca. Tus ojos están fijos sobre tu tarea como pastor. No te desvías a la derecha o a la izquierda. No estás buscando cosas vanas. Estás fijo en lo que Cristo te ha asignado que hagas. Un pastor no está distante del estado de su rebaño. Conforme ustedes, hombres, estudian y se preparan para el ministerio pastoral, y aquellos de ustedes que ya están en el ministerio pastoral entienden que ustedes no son un guerrero de fin de semana que se aparecen para predicar y después desaparecen toda la vida. Están en la vida de su congregación y no hay una manera fácil de ser pastor. Hay muchos sistemas que puedes implementar hoy día para evitar tu función. Muchos hombres lo hacen. Y se van a quedar cortos en el tribunal de Cristo. Mantén tu ojo en la tarea. La atención al detalle importa. No seas un pastor que dice, los detalles no importan, solo estoy aquí para predicar a lo largo de la semana. Los detalles importan. Debes conocer a tu congregación. Debes estar involucrado en su vida. Saber cuáles son sus necesidades para que puedas orar por ellos. Y si puedes orar por ellos de manera específica, ciertamente puedes predicarles de manera específica. Y de hecho puedes alcanzar los corazones de tus ovejas. Con frecuencia, los caballeros, los hombres se meten a un púlpito y no saben a quién le están predicando. Le están predicando a sus profesores de seminario, le están predicando a personas y piensan que van a verlos en línea. Le predicas a aquellos que están ahí, a tu rebaño. Entiende, debes hacer un exégesis de tu rebaño y eso sale de cuidarlos, de conocerlos. Debes estar concentrado en ver qué es lo que está pasando con ellos. Debes estar consciente, debes ejercer cuidado. Una universidad, un entrenador en la universidad suele decir, pon la atención a los detalles, y como buen entrenador decía, del campo a la vida. Y sea lo que sea, entrenador, estoy aquí para jugar béisbol. Y me casé y me di cuenta de que los detalles en cierta manera importan para la vida de mi esposa. Y tuve hijos. Y me di cuenta de que los detalles realmente importan cuando tienes hijos. Me ordenaron y me di cuenta de que los detalles realmente importan cuando eres un pastor. En el béisbol, en el campo de juego, importan los detalles porque está en juego ganar o perder el juego. Y en el pastorado importa. El cielo y la tierra están en juego. Entonces, los detalles importan. Ahora observen cómo hace esto. Lo hace no por fuerza, sino voluntariamente. No con una actitud que se justifica. Si buscan la palabra voluntariamente, la definición léxica les va a decir que esto es de la propia iniciativa de uno. Qué gran recordatorio, ¿no es cierto? No con un corazón perezoso, con excusas, donde sea. Recuérdalo. No te sientas y esperas que dices, bueno, voy a hacer lo que importa, sino que estás activo, no es algo pasivo. Siempre estás pensando por adelantado en tu congregación, estás de rodillas por ellos, no estás esperando que ellos marquen y te llamen en una emergencia. Si estás predicando y enseñando y siendo fiel, ¿por qué? Porque estás discerniendo lo que van a enfrentar, estás adelantándote a ellos. Este es un pastor que toma la iniciativa. Y honestamente, no sé si es algo milenial, o si es algo generacional, o es algo de depravación. Tenemos un problema en el ministerio pastoral. Necesitas ser alguien que tiene iniciativa personal. El pastor es alguien que tiene iniciativa personal. Es algo demasiado raro en el mundo actual. No te tardas. Cuando alguien te llama y hay problemas, no te sientas pensando, bueno, ¿qué debemos hacer con esto? Tomas el teléfono y pastoreas a la congregación. Nada tiene que empujarte a ti. Tú vives motivado, siempre estás listo. Tú sabes que Dios desea lo mejor para su congregación y sabes que es su voluntad, y entonces estás listo para actuar a favor de ellos. Número 3. Observa el versículo 2c. No por fuerza,
sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Lo haces con ánimo pronto. Pedro más bien, vuelve a presentar el punto con ánimo pronto. Y dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ganancia deshonesta es ganancia sucia. Inmediatamente es un eco de 2 Pedro 2:3. Pedro escribió de esto y en su otra carta dice que ahí en su avaricia van a explotarlos. ¿Y de quién está hablando? De los falsos maestros. Aquellos que no son pastores fieles. Y entonces, ¿cuál será el opuesto? Un pastor que tiene ánimo pronto y sirve no por tener dinero y tenerlo fácil, sino que no te aprovechas de las ovejas débiles, sino que tienes que ser un pastor fiel. Tú estás dispuesto a hacerlo, esté dispuesta la gente a reconocerlo o no. Sea que la gente reconozca tu ministerio o no, sea visible o no, sea que te paguen muy bien o te paguen pobre, o te paguen bien o te paguen poquito. No importa si te transmiten en línea o no, tengas mucha gente o poca gente, no importan los edificios feos o buenos, no importa dónde eres llamado, dónde te lleva tu llamado. Tú sirves con ánimo pronto. ¿Sabes tú que tu disposición a servir se contagia en el ministerio? La manera en la que tú guías es como la gente te quiere guiar. Tú eres el techo de los pastores en la iglesia, así como somos los hombres en la casa. Entonces, si tú no estás dispuesto, ¿cómo esperas que aquellos que te sigan quieran hacerlo? Con disposición, con ánimo. Y yo sé que es difícil tener ánimo cada semana. Sé que hay razones por las que tienes conferencias de pastores y todo pastor viene aquí a que se le lustren los zapatos y que sea consentido por un día, por unos días y que reciban algunos libres, porque todo el año pasas el año enfrentando batallas, al enfrentar batallas y despertar a la mañana siguiente enfrentando eso y a veces es difícil. Pero quiero decirles, muéstrame tu actitud el domingo y te voy a mostrar tu futuro en el ministerio. ¿Cómo te despiertas? ¿Te despiertas odiando la iglesia? ¿A dónde vas cuando llegas al campus? ¿Vas y te escondes en tu oficina? ¿Te pones ahí en una esquina, ahí con los alumnos del seminario, hablando de los deportes y odiando tu función y odiando tu función y esperando a que llegues al ministerio fiel? Tu actitud es importante. Hermanos, esto es preparación para los días que vienen por delante. Cuando entres en una iglesia y todo dependa de ti, y tú y otro grupo de hombres, y a menos de que tengas otros hombres que compartan contigo la carga del pastoreo, en la mayoría de los casos y en muchas ocasiones, no hay un pastor bíblicamente calificado, y entonces adivina quién tiene que levantarlos. Tú. ¿Estás dispuesto? Y todo obstáculo en tu ministerio, ves la oportunidad de invertir en lo que Cristo hizo, debes tener ánimo. Debes hacerlo de manera pronta. Todo el mundo está pronto todo el mundo quiere los reconocimientos todo el mundo quiere las insignias de reconocimiento de 50 aniversario a los lados de su púlpito, pero no todo el mundo puede enfrentar 50 años de pastoreo fiel para llegar ahí. Se necesita prontitud. Muchos hombres han entrado en el trabajo del pastoreo y terminan ahí agotados porque nunca fueron pastores para comenzar. Y la razón, ¿y qué es lo que quieres? Necesitas fidelidad. Debe ser el hombre que estuvo dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Muchos hombres se han quemado porque ven el resultado final. Oh, yo quiero eso, yo quiero la gloria, yo quiero el gozo, yo quiero que todo el mundo hable de mi ministerio. Yo quiero que me inviten a las conferencias, yo quiero ser alguien. Y no se dan cuenta de que los hombres han pasado sus vidas pastoreando fielmente y despiertan de nuevo con heridas y moretones en su espalda y listos para seguir ahí. Y no siempre es agradable. Entonces les digo en este momento, si no estás emocionado y estás dispuesto a entrar a la batalla, haz otra cosa. No seas pastor. No seas pastor. Lo oí de un joven con quien estaba caminando hace unos años atrás. Él dijo, realmente yo no estoy diseñado para el ministerio pastoral, pero yo simplemente voy a ser un profesor. Y le dije, ¿por qué vas a ser un profesor? Dice, bueno, tú sabes,
bueno, recibes toda la academia, lo académico, toda la comodidad, sin todas las cosas de iglesia local. Y yo le dije, has perdido tu razón. Voltea a tu alrededor. Tus profesores son pastores, son pastores. No entras al salón de académico para tener una salida fácil. ¿Qué es lo que la mayoría de estos hombres hacen? Están ahí en la iglesia local. Esa es la razón por la que más pastores tienen que estar dando clases. Yo estuve en una ocasión en un salón de clases y estaban impresionados. El hebreo tuvo sentido. Los hombres estaban ahí viendo en las pantallas. Nuestros hombres quedaron sorprendidos porque el hombre que estaba guiando la clase era un pastor y después recibió mi solicitud del hebreo. Y claro, y la lección fue y la lección en ese momento la tomó del hebreo al ministerio local. ¿Por qué? Porque el hombre no se ha salido de la iglesia local y se justifica su deseo de estar cómodo al salir de la iglesia local y estar en el salón de clases. Tú eres un pastor. Número 4. Un pastor es un ejemplo. Pedro escribe, 1 Pedro 5, versículo 3, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquellos que están encomendados a ti, cleros, tú, rebanada del pay. Dios dice, te estoy entregando esto y esto es lo que necesitas hacer. Necesitas ser una estatua para esto. Necesitas ser un modelo. Y seamos honestos en la manera de pensar actual de la iglesia de hoy, antinominiana, realmente fracasan con frecuencia, porque en el pastorado no deberían ni haber estado ni siquiera ahí. Oh, ¿y saben lo que dicen? Oh, yo no puedo llegar a ese nivel de vida. ¿Quién puede honestamente ser perfecto? No hay nada en ser perfecto, sino modelar lo que es un pecador arrepentido. Pero tu vida tiene una tendencia progresiva de santidad. Tú habitualmente estás amando al Señor. Tú eres un modelo que es digno de seguirse. Comienza en tu propia vida y se manifiesta en la de ellos. No dominas a la gente, se te han encomendado. Estás cuidando mucho lo que haces, eres un ejemplo a ellos. No es dominarlos, es estar entregados a modelar el cristianismo real para ellos. Tienes que hacerte estas preguntas. ¿Acaso tu vida vale la pena que sea imitada? No en tu perfección, sino en tu progresión. ¿Acaso tu vida es digna de ser seguida? ¿Eres una estatua que vale la pena imitar? Los jóvenes pueden decir, si yo sigo esa vida, voy a ser bien discipulado. No es lo que dices, sino lo que haces. Si los hombres amaran a sus esposas como tú amas a la tuya, si crearan a sus hijos como tú, si hablaran con sus colegas como tú, si su rutina de la mañana fuera como la tuya, ¿cómo será la vida de ellos? Eres un hombre que primero revisa el celular, abres Twitter y a las 6, 7 de la mañana, cuando sabes que deberás estar de rodillas por Cristo. ¿Cómo está tu disciplina en esa área? No demanda mucho, pero simplemente despertando, sabiendo que Cristo es primero en tu vida. Entonces, apagas las redes sociales y te pones de rodillas para concentrarte en Cristo primero. Toda persona en tu congregación un día, y si toda persona en tu congregación hiciera un día lo que tú haces a diario, ¿cómo será su vida? Lo que está diciendo aquí es que eres un modelo, eres un ejemplo. Y, y realmente nos convence de pecado, ¿no es cierto? Comienzas a quitar las capas de la cebolla y quitas tu soberbia. ¿Y quiénes somos? Hermanos, su sermón más grande no sucede en el púlpito, sino en sus vidas. Número 5. Un pastor rinde cuentas. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Pedro escribe, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Quiero dividir esto. Entonces, primero el 4a, cuando el príncipe de los pastores aparezca y después el pastor es recompensado. El príncipe de los pastores va a regresar. Los pastores rinden cuentas a Cristo, quien va a regresar por su novio un día. Él va a regresar y tú vas a rendirle cuentas. No implementamos nuestra voluntad sobre la iglesia, sino la de Dios. La iglesia
sino la de Dios. La iglesia es de Él, no nuestra. Tú no eres el pastor principal, Él lo hizo. Tú no la compraste, Él la compró. Y un día tú estarás de pie. Y lo más probable es que vas a postrarte, como yo, también. Y estarás o te postrarás ante su tribunal y darás cuentas por tus obras en el cuerpo, por lo que has hecho en el cuerpo. Nuestra preocupación primordial debe ser lo que el príncipe de los pastores quiere. Todos hemos visto conforme en los últimos años, conforme los hombres autoritarios y dominantes carnales han caído y han traído menosprecio sobre el nombre de Cristo y la iglesia, sus modelos de iglesia fueron construidos sobre un abuso de poder y centrados en sí mismos. Y simplemente pregunto, ¿por qué pasa eso? No estoy hablando aquí de manera arrogante, porque los hombres pierden de vista a quién le pertenece la iglesia. No nos gloriamos en eso, diciendo, yo sabía que eso iba a pasar, no me sorprende de él. Eso no es lo que hacemos. No nos regocijamos cuando la gente cae así, porque representaban el evangelio que predicamos y la iglesia que representamos y amamos, y quedamos ahí para recoger los pedazos, sino que, ¿qué haces? Aprendes de eso de manera humilde, recordándote a ti mismo con temor y temblor, que nuestro llamado es el llamado más elevado que existe en la tierra. Ser un pastor es el llamado más elevado que jamás vas a tener de este lado de la tierra. Entonces, ¿cuál es el resultado? Es el juicio más grande de todos aquellos que están adentro de la iglesia. Puedes defender a partir de varios textos de la iglesia que el mayor juicio es en contra de los falsos maestros, pero te va a ser difícil probarme a mí o a cualquiera que nosotros vamos a tener un juicio aún más rígido, más estricto. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es algo maravilloso aspirar a ser un pastor, supervisor del rebaño, un pastor, pero debemos entender, hermanos, que vamos a rendir cuentas de manera más elevada, más seria que otros. Eso es lo que te despierta cada mañana, sé fiel. Finalmente, la buena parte. Un pastor es recompensado. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Lo dije antes, lo quiero volver a decir. La alabanza más elevada del hombre debe ser nuestra menor preocupación. No servimos con prontitud por lo que recibimos ahora. Recibimos con prontitud, con ánimo por lo que está por venir. Y esto es apropiado para el tema de Pedro a lo largo de la carta entera. Todo tiene un enfoque eterno. Sufre ahora, la gloria después. Fidelidad ahora, Cristo después. El cielo después. Una ciudadanía más grande después. Santidad ahora, esforzándonos por la comodidad que estamos más allá de este mundo. ¿Por qué? Por la recompensa y el gozo del cielo después. Inclusive, ancianos, sean fieles ahora. Pastor, sé fiel ahora, por lo que está por venir después. Si tú has vivido 1 Pedro 5, 1 al 3, vas a tener el gozo de disfrutar del versículo 4. Esa es nuestra motivación, y hermanos, eso es lo que se necesita en la sociedad actual. Es imperativo que seamos hallados como pastores fieles. Si tú me preguntaras, uno de los, potencialmente el momento más grande de vergüenza, más allá de una descalificación terrible, e inclusive si te arrepientes de eso, como lo veo en la Biblia, nunca más vuelves a tener esa responsabilidad de pastor. Puedes arrepentirte y ser restaurado a la comunión, entendemos eso, pero una vergüenza aún, yo diría que algo aún más vergonzoso, podría decir yo, es que un pastor llegue al cielo y está ahí en el tribunal de Cristo y pasó un ministerio entero y pasó todo un ministerio terrenal ascendiendo por una escalera a un destino que no existe. ¿Qué quiero decir con eso? Tienes que ser honesto en este punto, tú y el Espíritu Santo en este momento. No tienes que asentir, no me veas y simplemente dime, sí, yo soy eso, yo no quiero nada de eso. Simplemente entre tú y el Señor en este momento. Hay esta idea que si tan solo publicas un libro y si tan solo hablas en una conferencia o si pastoreas una iglesia que es lo suficientemente grande, has llegado ahí. ¿A dónde? Ahí.
algún lugar imaginario en tu mente y en donde una vez que aterrizamos, si en algún lugar quizás estamos, si hemos llegado a alguna conferencia, así como en donde hablo en conferencia de pastores de Shepherd's Conference, entonces si estoy ahí, si tengo una foto con tal o cual, ahora he llegado. Permítame decirte en este momento, no hay una ahí. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué momento tan humillante! Y si fuéramos a llegar al cielo y enfrentar a Cristo, y todo lo que hicimos fue tratar por ascender por la escalera calvinista, conservadora, evangélica, pensando que si tan solo llegáramos ahí, estamos aprobados. Si tan solo llegamos ahí, valió la pena. Ahora soy alguien. Hermanos, hagan eso a un lado. Huyan de eso. Háganlo a un lado. Todo lo que jamás importará y el único ahí en el que debes concentrarte es el día en el que estarás ante Cristo y darás cuentas por tu trabajo aquí. No te preocupas por la aprobación de los hombres, no te preocupas por las puertas abiertas aquí. Concéntrate en ser fiel a Cristo y que Él te apruebe tu ministerio y tu vida y lo que hiciste al amar a tu esposa y crear a tus hijos, impactar a tu generación. Yo soy neblina, tú eres neblina. Aquí estamos aquí y estamos en otro día. Pastorea hoy como si no existiera el mañana. Sé fiel. La aprobación del rey espera, pero hay un rebaño que debe ser servido primero. Haz un lado las búsquedas carnales y en medio de una sociedad muy necesaria, pastorea bien. Amén. Oremos.